La primera enseñanza de hoy, la primera clase de hoy se titula Nueva Criatura. Es importante, como ustedes ya saben, esta academia está dirigida a formar al discípulo para que vaya y haga la obra del Señor. Todo esto tiene que ver con formación. No son servicios, no son cultos más, sino es una academia donde aprendemos los principios de la visión, los principios del nuevo creyente, principios del éxito y principios del liderazgo. Estamos todavía en el módulo número 1, principios del nuevo creyente. Y es tan importante entender los principios. Cuando una persona acepta a Jesús y no se relaciona con la Escritura, con la palabra, pasan los años y son personas cristianas, pero sin fundamento. Porque el fundamento está en la Escritura, en la palabra. Entonces, cuando una persona acepta a Jesús y pasan los tiempos y pasan los años y nunca estudia la palabra de Dios de una manera, por así decirlo, seria, ¿verdad? Con compromiso, son personas que conocen la vida evangélica de una manera relativa. Por eso es que se confunden en el caminar. Fácilmente son confundidos. Viene una moda, la adoptan, viene otra, la adoptan y pasan las cosas y los mueven las cosas. Pero un cristiano fundado en la Escritura es un cristiano que permanece, porque el fundamento está en la palabra del Señor. Y todo predicador que es educado en la palabra, usted va a notar que siempre que le predica y le enseña con fundamento bíblico y con una fidedigna interpretación de la palabra. Entonces, hoy vamos a estar estudiando el tema Nueva Criatura. Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Diga conmigo principal entre los judíos. O sea, no era cualquier cosa, era un príncipe dentro del pueblo judío. O sea, no era un simple ciudadano, era alguien que conocía, era un hombre ilustre. Ahora, verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciese de agua y de espíritu, diga conmigo agua y espíritu, que dice no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Subraye esto: no todo el que va a la iglesia es salvo. Subráyelo. ¿Por qué mucha gente anda en el mundo? Por el mal ejemplo de los creyentes, ¿no? Entonces no todo el que va a la iglesia es salvo. Jesús no le dijo a Nicodemo: cualquiera que vaya a la sinagoga va a ser salvo. Aquí le habló Jesús del nuevo nacimiento. Entonces es importante entender lo que es ser una nueva criatura. Una persona sin cambios no puede entrar al cielo. Son requisitos para entrar al cielo. Tienen que haber cambios contundentes. Y entonces hay que saber cómo hacerlo. Mire lo que dice el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces es importante entender el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, Nicodemo, te vas a apartar de mí. Por la revelación que te acabo de dar, no te maravilles de eso. Te es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, el conocimiento de la Escritura no te hace nacer de nuevo. La obediencia a ese conocimiento es que te hace nacer de nuevo. Una vez más, por eso es que nuestra academia no es una academia teológica, es doctrinal, es una academia donde se enseñan principios. Y los principios son leyes de vida,
O sea, no es un conocimiento únicamente de una doctrina, sino son principios para vivir en ello. Entonces, quiere decir que si usted toma un principio y no lo activa en su vida, de nada le sirve. O sea, los principios es para vivir. La vida exitosa se basa en principios. Toda persona que usted vea que tiene éxito, tiene principios. Principios éticos, principios morales, principios espirituales, ¿verdad? Esas personas viven bien. ¿Por qué? Si tenés principios éticos, vas a tener amigos, porque la ética te lleva a ser fiel. Principios morales, no vas a tener problemas con la sociedad. ¿Por qué razón? Porque siempre vas a andar recto en las cosas. Principios espirituales, vas a tener comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo. Vas a tener una vida exitosa. Rompes todos esos principios, tu vida no sirve. Tu vida es solitaria, tu vida es llena de fracaso y de dolor. Entonces, tenemos que aprender a vivir diga conmigo, bajo principios. Diga conmigo, bajo principios. Ahora, escuche bien, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? Yo quiero que vayan a su Biblia y veamos otro pasaje bien importante. Aquí ya tenemos, de hecho, un pasaje bien importante para poderlo analizar, pero quiero que vaya ahí mismo, Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué es Dios? Espíritu. Por eso es que muchas veces en el evangelio las personas se sienten vacías. Y en realidad el vacío en el corazón de un hombre revela la falta del servir a Dios. Porque Dios es espíritu. Entonces cuando Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Ahora, si Dios fuera carne, entonces en el nacimiento biológico nosotros tendríamos relación con Él. Pero Dios no puede tener relación con una persona que solamente es nacida biológicamente, porque eso es carne. Entonces tu vida biológica te permite socializar con las personas, pero tu vida espiritual te permite tener comunión con Dios. Entonces Nicodemo tenía una vida biológica, pero no espiritual. Por eso es que Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo? Le preguntó él, ¿cómo? ¿Cómo un hombre siendo viejo puede nacer por segunda vez? ¿Cómo? Entonces eso es lo que le estaba explicando Cristo a Nicodemo. Tú fuiste engendrado, fuiste concebido, naciste biológicamente. Pero la verdad que para ser hijo de Dios no tiene nada que ver con nacer biológicamente, sino con nacer espiritualmente. Entonces, ¿cómo yo nazco espiritualmente? Tengo que ser engendrado por Dios. Dios es espíritu, entonces Dios me va a engendrar espiritualmente a mí. Ahora, ¿cómo es ese proceso para engendrarnos a nosotros en el espíritu y hacernos nacer de nuevo? Lo que hace es que envía al Espíritu Santo que nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, nos provoque arrepentimiento por el pecado que hemos cometido. Una vez confesamos el pecado, entonces el Espíritu Santo nos injerta en el cuerpo de Cristo. Ahí ya estar en Cristo. Cuando el Espíritu Santo te hace confesar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ahí se está operando el nuevo nacimiento. Una vez lo hiciste, ya estás en Cristo, no con Cristo. Con estar a la par, en estar dentro, sumergido en Cristo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lengua. El bautismo del Espíritu Santo no es profetizar. El bautismo del Espíritu Santo no es temblar. El bautismo del Espíritu Santo es sumergirnos en el cuerpo de Cristo. Una vez estamos sumergidos en el cuerpo de Cristo, entonces Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Es muy diferente. Entonces hay tres tipos de bautismo. Está el bautismo en las aguas, el bautismo que operan los hombres. Por ejemplo, yo bautizo en agua. Cuando alguien acepta a Jesús, yo lo bautizo en las aguas. Es el primer bautismo. Ese bautismo en las aguas te hace reconocer y confesar públicamente la fe que llevas dentro, para que todo el mundo conozca que tú ya sos un hijo de Dios. Sencillamente, eso es lo que hace el bautismo en las aguas. El bautismo del Espíritu es en el cuerpo de Cristo, que es el que acabamos de ver, que le acabo de explicar. Luego viene el tercer bautismo, que es el bautismo
de Jesús en el Espíritu Santo. Son 3 bautismos. Entonces, esos 3 bautismos es que te sella para ser hijo de Dios, los que le predicaba el domingo. El Padre, según Efesios capítulo 1, hizo el plan. Jesús dio la vida. El Espíritu Santo sella la salvación. Una vez el Espíritu Santo te tomó y te engendró en el cuerpo de Cristo, eres salvo. Hay mucha gente salva, no habla en lenguas, no profetiza, no tiembla, pero ya fue injertado en el cuerpo de Cristo. Ya confiesa a Cristo, ama a Jesús, no deja a Jesús, obedece la palabra de Dios, es salvo, aunque no es lleno del Espíritu Santo, pero ya es salvo, porque ya el Espíritu de Dios lo injertó en el cuerpo de Cristo. Entonces ahí viene el nuevo nacimiento. Nicodemo no necesitaba hablar lenguas para ser salvo, pero tenía que ver en reconocer. Entonces, ¿cómo Cristo se da cuenta que Nicodemo no es salvo? Sencillamente por lo que Nicodemo dijo de él. Sabemos que has venido de Dios como maestro, no le dijo como Mesías. Entonces Cristo se dio cuenta rápido que Nicodemo no era salvo. Porque si lo reconoce como el Mesías, entonces sí. Entonces sí. Vaya, usted ve a Pedro, Pedro no le dijo tú eres maestro. Le dijo tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro lo reconoció como Señor. Por eso es que Pedro fue salvo en el momento. Nicodemo no. Nicodemo lo reconoció como maestro. Por eso Jesús se dio cuenta que no era salvo. Nadie que no confiese a Jesús como su Señor y Salvador podrá ser salvo. Porque no hay otro Salvador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Esto es doctrina de salvación, 100%. Nadie, por muy buena que sea una persona, puede ser salva si no conoce a Cristo. Es posible que hayan personas que no sean muy buenas, pero no niegan a Jesús. Entonces Jesús tendrá misericordia de ellos y en un proceso los va a pulir, los va a bendecir, los va a discipular, pero conocen a Cristo, obedecen a Cristo, aman a Cristo, no niegan a Cristo. Entonces las personas tienen algo que ver con la salvación. Si Nicodemo hubiese llegado de Jesús y le dicho, Señor, yo, no nosotros, yo. Él habló como organización, porque él era principal en la sinagoga de los judíos. En otras palabras, él era religioso. Él era de los fariseos, era un principal entre los fariseos. Entonces pues le habló como organización, no como individuo. O sea, si él hubiera hablado como individuo y le hubiera dicho, mira Señor, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, enviado del Padre. Ahí sí, Jesús no le hubiera hablado lo que le habló, lo hubiese recibido y Nicodemo le hubiese seguido. Pero Nicodemo no le siguió. Usted ve que llegó de noche, salió de noche para que los demás no lo vieran y no lo tildaran como evangélico, como un seguidor de Cristo. Entonces le seguía de lejos. La historia dice que al final Nicodemo le sirvió a Cristo, al final, pero no al principio. ¿Por qué? Porque le llegó a reconocer después que en realidad era el Hijo de Dios. Entonces, si nosotros reconocemos a Jesús como el medio de la salvación, como el único salvador del mundo, por eso cuando nosotros hacemos la oración de salvación, ¿qué decimos? Cuando le decimos a la gente que ore, le decimos, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi vida, voluntariamente, reconozco que soy pecador. Eso es el plan de salvación, eso es aceptar, eso es renunciar al mundo, conocer que Él es, y de ahí comienza el proceso de la salvación. De ahí para allá se comienza a cultivar el proceso de la salvación. Por eso es que el tema es la nueva criatura. Porque nueva criatura no se queda únicamente con aceptar a Cristo. Hay un paso más allá. No hay reconcilio de Dios con ningún ser humano, sino es a través de Cristo. Cristo es el único medio para poder ser reconciliado con el Padre. No hay otro. No existe, no está el Papa, no existe ningún mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede mediar, ni tu mamá, ni tu papá. Nadie, absolutamente nadie puede mediar por ti. Por eso es que Nicodemo falló. Él habló plural, dijo, sabemos. Y no, eso es muy personal. Hay familias que van a haber hijos salvos y madres perdidas. Van a haber padres salvos y hijos perdidos. Porque la salvación es individual y es para todos. En los tiempos de los judíos, la salvación era para los judíos y era corporativo la situación. Pero cuando Cristo vino, cambió las cosas. En Cristo no hay hombre, no hay mujer, no hay gentil, no hay judío. En Cristo lo que reconoce Dios es la fe. Punto.
En Cristo se reconcilia a todo mundo, porque la salvación es universal, es transcultural, es para todas las etnias. Por eso es que nosotros reconocemos que nosotros no seguimos un modelaje cultural, no tiene nada que ver cómo la gente viste, sí, pero sí tiene que ver cómo la gente habla, cómo la gente piensa, cómo la gente actúa. Dios estaba en Cristo, no con Cristo, en Cristo, dentro de Cristo mismo, reconciliando consigo mismo al mundo, no a los judíos, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando te perdona? No te toma en cuenta los pecados, porque si te los toma en cuenta, te los va a juzgar y es posible que te cueste la vida. Por eso es que toda persona que acepta a Cristo, en ese momento se le hace un juicio en el mundo espiritual. La gente no lo ve, pero se está haciendo un juicio en el mundo espiritual. Imagínese usted, hay personas que han aceptado a Jesús, que han asesinado personas, han violado niños, han violado niñas, han hecho atrocidades, aceptan a Cristo. En ese momento los pecados de esas personas no son tomados en cuenta. Porque si fuesen tomados en cuenta, esa persona desde ese momento que aceptó a Cristo en un púlpito tendría que haber muerto o tendría que haber ido a la cárcel. Pero ¿qué hizo el Señor? No le tomó en cuenta los pecados. En otras palabras, si te los tomo en cuenta, hasta aquí llegas. Te los voy a pasar por alto. O sea, en otras palabras, me voy a hacer como que no lo hiciste. Por eso se llama gracia. Nosotros somos salvos por gracia. No hay la justicia que se está manifestando en tu salvación es la de Cristo, que Él sí está muriendo en la cruz por ti. O sea, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz lo tendríamos que haber pasado nosotros para ser salvos. Entonces Él es el mediador porque Él dio su vida. Entonces usted dice, a mí no me costó nada la salvación. Sí, pero a tu Señor sí. Por eso es que lo más criminal delante de Dios es no reconocer a Cristo. Porque el no reconocer a Cristo como el Señor, entonces te mereces la muerte como Él murió. El que rehúsa creer en Cristo dice que no verá la vida sino el juicio de Dios. ¿Dónde van a aparecer entonces? En el lago de fuego. Porque eso es lo justo para ellos, por no creer en el Hijo de Dios. Eso es lo justo. Ahí no hay injusticia, porque eso se lo merece el pecador. Pero cuando acepta a Cristo, Cristo es el mediador del nuevo pacto. Te saca del infierno y te lleva a su gloria eterna por verlo reconocido. Entonces, el negocio de reconocer a Cristo como Salvador no es en sí, si yo quiero, es una necesidad. La gente no lo ve así porque Satanás le ha robado el entendimiento. Vea lo que dice el versículo 19, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, nosotros, todo el pecado nuestro fue sobre de Cristo en la cruz. Cuando Cristo pasa su cuerpo por el sacrificio, ahí va nuestro pecado. Ahora, cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, ya no te ve el Padre como el pecador, como el vil pecador, sino que te ve como la justicia misma de Cristo. Te ve puro, te ve santo por el sacrificio de Cristo. Por eso que lo contrario a eso es el infierno, el castigo eterno. Porque no hay, en el mundo espiritual no hay nada más malvado que rechazar el regalo de Cristo. No hay nada más malvado que eso. O sea, todo lo que el hombre puede hacer no es nada comparado a negar a Cristo. Toda persona que niega a Cristo, ellos mismos están escogiendo el juicio eterno. Y el Padre no lo va a retroceder, no lo va a evitar, porque el Padre ya dio a su Hijo. O sea, ya te dio a Jesús. Todo lo que tú ves que Jesús sufrió, eso es lo que va a sufrir la gente al final. Lo único que Cristo lo sufrió en una cruz. Pero la gente que camina por las calles sin reconocer a Cristo, lastimosamente, solo hay un infierno para ellos. Porque solo hay dos principios de autoridad y hay dos lugares donde la gente irá al final. Imagínense usted, si nosotros tuviéramos una revelación total
de lo que es el plan de salvación, usted no dejaría de hablarle de Cristo a nadie. Lo que Pablo le está diciendo, os rogamos, por favor acepte a Cristo. El bien es para usted. O sea, necesitamos revelación de la salvación para hablarle a los demás. Efesios capítulo 4, verso 22. Este pasaje es tan importante para la vida de cada evangélico, de cada hijo de Dios. ¿Qué hago después que soy salvo? Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, entonces este es el cambio. En cuanto a la pasada manera de ¿qué? De vivir. ¿Qué dice? Despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. O sea, en otras palabras, nos queda muy horrible a nosotros, como hijos de Dios, andar en el pecado. Porque eso se llama amancillar la santidad o amancillar el cuerpo de Cristo. Ya Cristo pagó por mis pecados. Ya Cristo fue a la cruz por mí. Ya me justificó. Habló por mí delante del Padre. Me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Y ahora yo como hijo de luz voy a pecar. Ya eso es muy feo. Es diferente ver a un pecador pecando que a un hijo de luz imitando la vida vieja. Por eso es que viene juicio muchas veces. A veces nosotros dijimos, pobrecito el hermano, le está yendo mal. No, Señor. Se descuidó. Manchó una vez más su vida después de que Cristo había pagado el precio. Usted sabe que hay personas en este planeta que si usted le dice, ¿usted me puede recomendar para ir a trabajar? Y te dice, sí, te recomiendo. Él pone su cara por ti, pone su vida por ti, su reputación. Venís tú y haces mal el trabajo. Lo dejaste mal a él. Y luego regresas otra vez y le dices, ¿cree que me puede recomendar en el próximo trabajo? Te va a decir que no. Entonces, el plan de salvación es igual. Cristo puso su vida. Cristo puso su cara delante del Padre. Y le dijo, Padre, yo di la vida por él. Yo morí por él. Yo derramé mi sangre por él. Y yo quiero que tú lo justifiques mediante mi sacrificio. Entonces el Padre obedece al Hijo. Y lo justifica a usted y me justifica a mí. Entonces yo una vez ya justificado, ya limpio, ya con esa salvación en mi vida. Y otro día yo me voy a andar haciendo las mismas cosas. O sea, como que si esto es un juego. Por eso es que muchos creyentes le van mal en la vida. ¿Por qué? Porque vuelve una vez. Por eso es que, mire, es tan drástico el proverbio que dice la Biblia, que es como el puerco que vuelve al heno y el perro a su vómito. Porque ya salió de ahí. O sea, está bien debilidades, pero no un estilo de vida. O sea, para mí, una persona que falla tiene chance de un reconcilio, porque la carne es débil. Pero no puede una persona tener el doblaje después de haber tomado en serio la obra del Señor. Entonces, por eso es que los tenemos que revestir del nuevo hombre. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué éramos en otro tiempo? Más ahora que somos luz. ¿Y qué más? En el Señor. ¿Qué somos en el Señor? Luz. Andad como hijos de ¿qué? Andar es un estilo de vida. ¿Cómo yo debo de andar como un hijo de luz? Entonces, el andar como hijo de luz no es andar vestido como la religión te dice. No, Señor. No. O sea, andar como hijo de luz no es andar con la falda arrastrada, ¿verdad? Que en unos lugares las mujeres no se pueden arreglar y los hombres andan con camisa manga larga, que ellos le llaman ataviadito y dicen, eso es ser luz. No, no. Andar como hijos de luz es andar en verdad, hacer las cosas bien, no criticar a nadie, ¿verdad? No mentirle a nadie, ¿verdad? No robar, no portarse mal con nadie. Usted se come una naranja y bota la concha a la calle y uno dice, hermano, eso no es nada. Claro que sí. Pues falta educación. Orinarse a través de las del poste. O sea, usted no sabe que si usted deja una concha de guineo en el piso, otro pasa y se cae y se puede quebrar un brazo, fracturar un brazo. Entonces, hasta en esos detalles tenemos que comportarlos como hijos de
luz. O sea, en otras palabras, como gente sabia. O sea, cuando te dice que andemos como hijos de luz, lo que te está diciendo la Escritura es que andemos con sabiduría. Eso es un andar. Usted va a una tienda, usted le abre la puerta a una persona, él pasa, usted anda en el espíritu como hijo de luz porque anda en bondad. En toda bondad. Ve una persona con necesidad impresionante y usted anda dinero, usted no le va a suplir toda la necesidad quizás, pero si algo, eso es andar en bondad. Algo usted le va a poner en su mano. Por eso es que nuestra iglesia se basa en el modelo de Jesús. Cada célula se tiene que ayudar mutuamente, cada cristiano. Mucho cristiano es evangélico, pero no conoce justicia, no se mueve en la verdad, mucho menos en la bondad. ¿Cuánto cristiano hay que darle doctrina y doctrina y doctrina para que aprenda a diezmar? Porque la bondad no la conoce. Y años de ser evangélico, pero nunca han tenido un contacto directo con la Escritura. O sea, usted tiene que apartarse de todo aquello que lo quiere volver al viejo hombre. La vida en el evangelio es una vida de luz, una vida fuera del alcance de las tinieblas. Leemos el último pasaje y terminamos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. O sea, su manera de pensar. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Él ya nos salvó, pero lo estamos esperando. Entonces, ¿cómo dice que esperemos en esa gracia? Diga conmigo, en completo. O sea, no a medias, no a medias. Hermano, definitivamente, y esto es necesario que lo prediquemos en todo ambiente, en todo lugar. Definitivamente, mucha gente en las iglesias se está engañando. Definitivamente. No solo en el mundo hay gente perdida. Hay gente perdida dentro de las iglesias. Porque únicamente van, pero no tienen relación con Dios. Definitivamente. Por eso, si usted lee este pasaje, le dice, esperad completamente en Dios. O sea, en otras palabras, no a medias. No a medias. Jesús no anduvo un día a medias en la tierra. Él andaba en rectitud con el Padre. Por eso nos pudo salvar. Y no por ser salvo solo Él, por salvarnos a nosotros. Nueva criatura significa que yo renuncio a ser el mismo y me apropio de la justificación en Cristo. Qué tremendo fuera que el Señor, el Padre, me demandara esto sin haber dado a su Hijo, sin haber dejado la Biblia, sin haberme dejado al Espíritu Santo. Ahí sí sería difícil, pero con el Espíritu Santo no. La santidad de Cristo te sumerge en la vida misma de Dios y anhela su presencia. Si te metes en esto, métate en lleno. A medias no le vas a servir al Señor. No vas a poder. No vas a poder. El mundo te va a competir hasta que te arrastre. En Dios es radical. Es como la mafia, pues. Te metes a la mafia, no puedes decir mañana me salgo. Te puedes salir, pero no vivís. En el reino de Dios es igual. Tú te metes al reino de Dios, Satanás te va a buscar por cielo, mar y tierra para volverte atrás. Si no estás escondido en Dios, te agarra. Y no fue Dios que te dejó, te descubriste. Lo que a ti te salvó fue la calidad de vida que Cristo vivió, no solo su muerte. La muerte de Cristo no hubiera valido nada si no hubiera ido acompañada con una calidad de vida como la que Él vivió. O sea, la muerte en sí no era tanto. Cualquiera puede hoy morir como Cristo murió y no afecta a nada ni a nadie. Fue la calidad de vida que Él vivió. Dice, sin contaminación. En otras palabras, Cristo nunca cometió un pecado en los 33 años que vivió. Solo para salvarte a ti, para salvarme a mí y para que seamos nueva criatura. Por eso usted cuando acepta a Cristo y vive para Cristo y usted le dice a un demonio, sal de esa persona, sale, porque usted le dice en el nombre de Jesús. Entonces el diablo en ese momento ve a un Cristo que nunca lo hizo pecar, entonces él tiene autoridad de echarlo afuera. Por eso Jesús dijo, en mi nombre los van a echar fuera, porque yo nunca pequé, a mí me escuchan los demonios a través de ustedes. Por eso el día que ustedes le fallen a Dios en algún área, ahí está el cuarto, vayan a orar,
pídanle perdón a Dios, arrepiéntanse de todo pecado, Él les perdona y continúan la vida con el Señor. Pero no se engañen en vivir una vida doble, que eso no les va a funcionar nunca. Nunca. Por eso es el perdón en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en pie y le vamos a dar gracias al Señor.